Buenas tardes a todos. Bueno, pues ya como Emiliano nos dio el uso de la voz, quiero darle la más cordial bienvenida a quien el día de hoy, bueno, pues estaremos aquí con ustedes y que estoy muy agradecida que haya hecho pues este evento en conjunto, tanto de Big Data como de IPIC, de la Asociación Iberoamericana de Protección de Datos y Ciberseguridad, que realmente somos partners. Así que Alejandro Zaragoza, muchísimas gracias de que nos dimos este espacio para este evento, que espero que sea de mucho provecho para todos los que nos han hecho el favor de conectarse el día de hoy. Y no sé si quieras decir algunas palabras antes de poder comenzar. No, sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias a la asociación del cual somos también miembros y me siento muy orgulloso de llevar esta plática y conocimiento a todas las escuelas. Y bueno, sé que es un tema de interés por la demanda que se surgió y hay mucha gente que nos hizo abrir una transmisión en YouTube. Es un tema de hora y media, pero espérense al final y verán que vamos a aportar mucho contenido de valor junto con la licenciada Claudia. Entonces, bienvenidos y bueno, vamos a dar inicio. Les comentaba que este tema pues ha sido importante desde que tenemos normatividad en México, pero en materia de protección de datos personales, pero de manera muy significativa, ahora en la contingencia, la importancia de la privacidad y la protección de los datos personales en las instituciones educativas ha tomado una profundidad que yo creo que no lo hubiéramos esperado. Sin embargo, la hiperconectividad y todo lo que se ha vuelto homeschooling, home office, y todo lo que haya tenido que ver con esta transformación en la manera de comunicarnos, pero también en la transformación de cómo se educan los métodos, los mecanismos, los procesos, los formatos, pues definitivamente impactan muchísimo en la privacidad de las personas, como lo vamos a ver. Bueno, aquí están el perfil que tenemos tanto Alejandro como una servidora, que bueno, como podrán ver principalmente, bueno, pues Alejandro tiene una experiencia muy vasta en el tema, que además lo van a poder notar. Hoy vamos a ver estos 5 puntos, que es el marco legal de manera muy concreta, las obligaciones en protección de datos personales, sus consecuencias y sanciones, las conductas infractoras y, por supuesto, las propuestas de solución. Vamos a comenzar con el marco legal, que seguramente la mayoría, si no es que todos los que están aquí, ya conocen un poco de este tema, ya han escuchado posiblemente de la normatividad que rige en México en materia de protección de datos personales. Bueno, pues aquí en nuestro país tenemos 2 sectores, el público y el privado, y cada uno de ellos tiene una normatividad que pareciera distinta, pero que lo cierto es que son muy similares. En el sector público contamos con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, en posesión de instituciones públicas sin importar el nivel de gobierno, sea municipal, estatal o federal, pero también recordemos que hay determinados conceptos en donde pudiera alguien convertirse en un sujeto obligado, así que están los organismos constitucionales autónomos, por supuesto, así que es importante saber, bueno, pues si efectivamente a mí me rige esta ley o bien si me rige la del sector privado. En el sector público no solamente tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales, sino que cada entidad federativa de nuestro país también tiene su propia ley estatal que pues está armonizada o pasó por un proceso de armonización con la ley general y que entonces, bueno, hay pues este marco mínimo, pero sí varían un poco, sobre todo en los términos, en algunos procedimientos, en fin, ¿no? Cada entidad federativa determinó dentro de esta autonomía, pues poder hacer estas pequeñas variaciones. Y en el sector privado tenemos una normatividad, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en donde entra prácticamente cualquier persona, todos los que estamos aquí pudiéramos ser sujeto de esta ley. Hay muy pocas excepciones e incluso el año pasado se hizo ya, bueno, se declaró inconstitucional una de ellas, que era
pues para sector financiero, yo creo que lo más, pues la institución que más lo va a resentir es Buró de Crédito, en donde ya entra como un ente ya, obviamente que será pues supervisado y regulado por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. E insisto, podemos estar aquí cualquiera de nosotros siempre y cuando no utilicemos datos personales con fines de difusión. ¿Qué protege estas leyes? ¿Qué protege la normatividad en materia de protección de datos personales? Pues no solamente protege los datos personales, sino que también resguarda registros o bases de datos de carácter personal estando en poder de organizaciones públicas o privadas. Entonces aquí ya tenemos un marco muy sólido en el que si bien el sector público es el más nuevo, que en 2017 precisamente comienza esta normatividad para las instituciones públicas, pues ya son 5 años en donde ya debería de haber un camino muy sólido por parte de todas las dependencias de gobierno, insisto, sin importar si son municipales, estatales o federales, y mucho más en las organizaciones, empresas, y cualquier tipo de particular que lleve a cabo un tratamiento de datos personales, porque tenemos ya más de 10 años con esta normatividad para sector privado. Tenemos algunos principales actores que es importante que tengamos bien identificados, como es, bueno, pues la propia organización responsable del tratamiento, que puede ser tanto una persona física como una persona moral. Es decir, bueno, pues una persona física puede ser un doctor, un abogado, un arquitecto, cualquier profesionista que preste un servicio y a través de esa actividad recolecte, recabe y haga un tratamiento de datos personales. Y las personas morales, pues todas las empresas que también de acuerdo a su actividad, a su giro, su naturaleza, pues lleven a cabo también este tratamiento de datos personales, ya sea de clientes, usuarios, proveedores, etc. El representante legal de la organización es importante porque, bueno, pues habrá que ver qué rol tendrá dentro de este proceso en materia de protección de datos. Hay también quien se pone incluso como responsable al momento de llevar a cabo, pues, cualquier tipo de contratos o la documentación jurídica que sostenga a la persona moral, y también a veces lo hacen con las personas físicas. Un ejemplo que podemos dar a veces sucede con los edificios o las torres de consultorios o de algunos otros profesionistas que deciden, bueno, pues reunirse y prefieren que incluso sea, bueno, una diversa persona como un representante legal quien lleve a cabo esta actividad o esta representación. El coordinador de seguridad, que a veces se nos escapa mucho quién realmente lleva a cabo estas actividades de seguridad de la información, y que no es como una circunstancia proactiva o una idea que pensemos que puede dar a lo mejor un plus para nuestra organización o para la actividad que yo realizo y a través de la cual presto un servicio, sino que está contemplada en la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Es decir, hay un deber de seguridad, y para esto pues es importante que un especialista o un profesionista en esta rama pues las lleve a cabo, precisamente porque la filtración, la pérdida de los datos personales se da principalmente a través de brechas de seguridad dentro de nuestros sistemas. Los usuarios autorizados, pues ya veremos también un poco más adelante qué importante es tener niveles de acceso, y esto implica pues desde el cargo, cuáles son los procesos en los que cada quien puede tener acceso y hasta dónde, es decir, hasta qué datos va a poder tener esta facilidad para conocerlos e incluso para poder hacer alguna modificación de acuerdo a procesos establecidos por la propia organización. Encargados o proveedores, pues hay que ver si de qué manera también estamos manejando pues la información que tenemos bajo nuestro resguardo, pero también la que recibimos de estos propios encargados y proveedores,
que a veces pues se nos hace como algo muy sencillo hacer esta compartición, esta transferencia de los datos y no tenemos ningún tipo de esquema. Y por supuesto, pues los terceros, que son las personas físicas o morales distintas al responsable, ¿no? Pero que también en muchas de las ocasiones realizan el tratamiento a veces como si fuera el propio responsable, que esto también sucede en muchas de las ocasiones con los encargados y se nos hace muy difícil diferenciar entre uno y otro, que pueda ser un tercero, que pueda ser un encargado y hasta dónde llega la responsabilidad, incluso para que pueda pues librar ese tipo de sanciones la persona física o moral responsable del tratamiento si es que se llevó a cabo algún indebido uso o tratamiento de los datos personales por parte de alguno de estos actores. Y por supuesto, tener muy en cuenta nuestro órgano regulador que en materia de protección de datos personales en posesión de particulares lo es el INAI a nivel nacional. Y también tenemos nuestros órganos garantes locales, que son el órgano regulador para los sujetos obligados locales. Para los sujetos obligados a nivel federal lo es el INAI y para los municipales son los órganos garantes locales. Si alguien tiene alguna pregunta, también lo podemos ver. Ok. Pues, ¿qué es el tratamiento? Esta palabra que yo siempre les comento que es la que más aparece en la ley, tanto en la del sector público como en la del sector privado, pues se refiere a cualquier operación o actividad que se realice con los datos personales y tiene un concepto ya muy, muy sólido. Fíjense aquí todas las actividades que se hacen todos los días y en muchos momentos e incluso de manera reiterada con la información personal que podemos tener, insisto, por lo menos de nuestros clientes, usuarios, proveedores y por supuesto de nuestros empleados. El bloqueo, la cancelación o eliminación, la obtención de los mismos, cómo los usamos, su divulgación, cómo los almacenamos, el manejo de esos datos, por supuesto, el aprovechamiento que se hace de acuerdo a los procesos o procedimientos que se lleven a cabo de acuerdo al giro o a la naturaleza o a la actividad que realizo como persona física como persona moral, la transferencia y algo que a veces nos cuesta muchísimo trabajo, que es el bloqueo y que depende de algunas otras actividades esenciales como es la gestión documental de nuestra propia organización o dentro de nuestra actividad tan sencilla como puede ser un consultorio médico, un despacho de contadores, de abogados. Bueno, pues hay que tener todo esto previsto. Las categorías de los datos personales, según su riesgo por el daño que podría causar a su titular o a la organización, bueno, pues están aquí divididos en varios niveles, que estamos en nivel básico, en donde podemos tener la identificación, los datos de identificación y contacto, los datos fiscales, características físicas, datos migratorios, pasatiempos, entretenimiento y diversión. Sin embargo, pasamos a un nivel un poquito más alto, como ya es el nivel medio o la categoría media, que vienen los datos laborales, los datos académicos, los datos patrimoniales financieros, obviamente los de nuestra situación legal, los datos de autenticación y la copia de documentos personales. Fíjense aquí cómo podemos ir haciendo un análisis personal de dónde están todos nuestros datos, por lo menos de estos dos niveles. Y al mismo tiempo podemos estar haciendo también un checklist de todo lo que tenemos en nuestra dependencia, de todo lo que tenemos en nuestra institución educativa, nuestra escuela, por lo menos de nuestros usuarios y nuestros empleados. ¿Cuánta información tengo de mis maestros, de mi personal administrativo y, por supuesto, de los alumnos, que no solamente tenemos la información de ellos, sino que tenemos la información prácticamente de la familia completa? Viene después el nivel de protección alta, que incluye ya datos biométricos que ahora se utilizan muchísimo como medio de autenticación para entrar a muchos sitios y obviamente poder verificar horario de entrada y salida de los trabajadores, por poner un ejemplo, estado de salud,
vida sexual, origen étnico-racial, estudios socioeconómicos, expedientes clínicos, y aquí podemos ver que muchos de estos datos son considerados también como datos sensibles, y que estos datos sensibles pues son aquellos que pues nos ponen en una circunstancia de posible riesgo o estado de vulnerabilidad, como puede ser la discriminación o algunos otros, ¿no?, que atenten contra la dignidad del titular de los datos. Y el nivel de protección reforzada, que pues es el más alto, datos de menores de edad, que obviamente manejan todas las instituciones educativas, ubicación física del titular, o sea, geolocalización, que lo manejan muchísimo los bancos hoy en día de acuerdo a las últimas reformas, por lo menos de hace año y medio para acá, titulares de alto riesgo y la información adicional como puede ser fechas de vencimiento, códigos de seguridad, datos de banda magnética, número de identificación personal o los PIN. Entonces, de aquí estoy segura que por lo menos 2 datos de cada uno de estos niveles tiene su institución educativa. Entonces, realmente los tenemos ya clasificados bajo estas categorías. Habría que preguntarse eso. Bueno, pues aquí están algunos de los datos que representan a las personas y que a lo mejor no nos identifican de manera plena, pero que sí ya nos hacen identificables con toda esta información, como puede ser, bueno, el nombre que sí nos identifica plenamente. Ya después serán algunos identificables como la fecha de nacimiento, número de seguro social, el CURP, el RFC, huella dactilar, que es dato biométrico para, insisto, muchos medios de autenticación y algunos otros. Alejandro, si gustas continuar. Entonces, vamos a entrar al tema 2, que tiene que ver con las obligaciones en materia de protección de datos personales. Recordemos que seguramente habrá gente, habrá participantes que están en el sector público, en el sector privado. Sin embargo, la metodología y la manera de proteger los datos personales es muy, muy similar a todos. Bien, tomemos en cuenta algo bien importante, que ante la ley estamos ante 8 principios, aunque ya se los explicaron, pero quiero tomar una retroalimentación, que es el principio de licitud, proporcionalidad, calidad, finalidad, información, consentimiento, lealtad y responsabilidad. Sin embargo, la mayoría de las instituciones educativas, la mayoría en nuestra experiencia que hemos tenido a lo largo de 10 años, nada más cuenta con el aviso de privacidad y es decir, está cumpliendo con el principio de información. En algunos casos han estado cumpliendo con el principio de consentimiento, sin embargo, el de lealtad no tienen prueba o evidencia que se esté cumpliendo, el de licitud, que tiene que ver con normatividad, con aplicable en por decir, en la ley de los derechos niños, niñas y adolescentes. El de proporcionalidad, que los datos no deben de ser invasivos, deben ser acorde a las finalidades. El de calidad, que los datos sean exactos, correctos y pertinentes. Y tiene que ver con los plazos de conservación y con la finalidad. Entonces, tomamos en cuenta los principios y lo más importante, debe de haber evidencia que se está cumpliendo con cada uno de los principios. Y obviamente el principio de responsabilidad, que habla sobre la responsabilidad que asume todo sujeto regulado o obligado en el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones de la ley. Dentro del principio de responsabilidad, ¿qué obligaciones tengo? Pues elaborar políticas y procedimientos. Tengo obligación de crear un programa de capacitación y concientización. Tengo la obligación de establecer un sistema de supervisión, verificación y auditoría interna en materia de protección de datos y seguridad de información. Tengo la obligación de crear políticas de privacidad y gestión de la seguridad de la información. Tengo que instrumentar un programa para que se atienda el riesgo para la protección de datos personales. Y ojo, bien importante, uno de los temas que vamos a tocar ahorita en el tema 4 es precisamente las conductas que están llevando varias escuelas y qué riesgos tienen tan altos en llevar esas conductas que puede poder representar un procedimiento de verificación o una sanción.
En el punto 6, tenemos que establecer procedimientos para responder dudas, quejas a los titulares, independientemente del tema de los derechos ARCO. Debemos de contar con mecanismos de control para el cumplimiento de las políticas y programas que diseñamos. Por decir, una política en la escuela de registro de estudiantes por primera vez, pues debe de existir la política que existe, la disposición, el aviso de privacidad. Y debe de haber un procedimiento cómo se puso a disposición ese aviso de privacidad. En el punto 8, se deben de establecer medidas para la identificación y trazabilidad de los datos, es decir, el flujo de los datos que se está llevando dentro de la institución educativa. Y debe de establecer medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle sobre ese. Y sobre todo, ¿qué tan preparados están ustedes en su escuela para atender cualquier requerimiento de la autoridad? ¿Qué evidencia? ¿Quién es el responsable que va a atender ese requerimiento de la autoridad? ¿Qué evidencia? ¿Cómo van a poder demostrar que se cumplió con cada una de las obligaciones en relación a los principios, a los deberes de seguridad y confidencialidad, a las remisiones, a las transferencias y a los derechos ARCO? ¿Qué tan preparados hoy en este momento están ustedes para atender un requerimiento de la autoridad? Y obviamente, lo más seguro que sea una auditoría, ¿no? ¿O qué tan preparados estás que un padre o tutor les pide un derecho ARCO y tiene que darle una respuesta? ¿Qué tan preparados están? Hagámonos esa pregunta a conciencia. También nos pide el deber de confidencialidad, que el deber de confidencialidad, recordemos que en México nuestro pecho no es bodega, y bueno, nos encanta, no se lo digas a nadie, a todo el mundo estamos queriéndoselo platicar, ¿no? Entonces aquí eso se va a tener que no seguir sucediendo, y el término de la confidencialidad debe de establecerse en el momento de recabar los datos personales. En la siguiente fase, durante el manejo y utilización de datos personales y una vez que se ha finalizado el tratamiento. También estamos ante el deber de seguridad y aquí es donde está uno de los talones de Aquiles de la mayoría. La mayoría considera, en nuestra experiencia y en todas las actividades de cumplimiento que los hemos llevado de la mano, piensan que el aviso de privacidad es suficiente, que el aviso de privacidad voy a proteger el disco duro de la computadora, que el aviso de privacidad va a proteger el acceso físico al expediente. Y no nada más es eso. El aviso de privacidad, recordemos que es un documento que informa sobre el tratamiento. Y al estar ante una ley de protección de datos, llámese en el ámbito público o privado, cuando hablamos de protección, tenemos que estar hablando de seguridad. ¿Sí? Entonces, para la seguridad tiene que haber medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. Las medidas de seguridad es lo que les hablé hace rato, la capacitación, las políticas, los procedimientos, los documentos administrativos para control interno. Físicas, pues bueno, que tenga chapa, que exista una puerta. Y técnicas, todo lo que tiene que ver con seguridad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de inclusive el tema de ciberseguridad al final de esto, que también implica dentro de las escuelas, porque estamos ante un entorno digital y muchos tienen información en medios digitales, en discos duros. ¿Cuál es el objetivo del deber de seguridad? Proteger los datos personales contra daño, pérdida, destrucción o alteración, para evitar el uso, acceso o tratamiento no autorizado, para impedir la divulgación no autorizada de los datos personales y garantizar la confidencialidad en cualquier fase de tratamiento. Eso implica que existan controles de seguridad, de conservación, de custodia y eliminación, ¿no? Tomemos en cuenta que inclusive en el entorno educativo siempre vamos a estar ante amenazas o riesgos. Esas amenazas puede exponer la información, las bases de datos, los datos personales. Y el impacto, no nada más veamos el impacto económico, sino el impacto reputacional o el impacto de imagen. Digo, yo soy padre de familia y pues uno cuando va a buscar ahorita que vamos a entrar en épocas de inscripciones, pues uno busca que inclusive su hijo esté en un entorno seguro en la escuela. Les voy a platicar ahorita un ejemplo que hace años me pasó. Yo radico en Puebla.
Y hicimos el primer programa, de los primeros programas de protección de datos allá por el 2014, una escuela muy reconocida aquí en la ciudad de Puebla, que tiene más de 3,000 alumnos y tiene desde guardería, kinder hasta bachillerato. Entonces, después de un año de que pusimos que pusimos el programa de protección de datos, el director de la escuela me llama y me dice: Alejandro, tengo un problema. Está un padre de familia muy molesto que le hicieron una llamada que su hija la tienen secuestrada. Y el padre de familia argumentaba que al teléfono que le hablaron, nada más muy pocas personas tenían ese teléfono. Digamos, en mi caso, yo uso dos teléfonos, uno para dos números, uno para temas de negocio y otro muy personal. Entonces, efectivamente fuimos a atender al padre de familia y él con la seguridad dijo: de aquí tuvo que haber salido porque no más de 10 organizaciones tienen este número y una de las organizaciones tiene este número. Entonces, aquí hablando de riesgo, pues cualquiera le puede suceder en ese riesgo. ¿Cuál fue la respuesta? Le enseñamos que desde hace un año existió un programa de protección de datos donde sí había aviso de privacidad, se había capacitado a todo el personal administrativo, se había formalizado la relación con proveedores y todo lo que la ley nos obliga con evidencia, se lo mostramos. Y le dije: mire, yo no dudo, o sea, no le puedo decir que del 100% que de nosotros no salió, pero la probabilidad es muy baja, porque hay inclusive evaluación de desempeño y hay evaluación de todos los que manejan la información, incluyendo los profesores. Todas las personas aquí saben la responsabilidad que llevan. Y el padre de familia digo: entonces, ¿qué hago? Pues hágales valer un derecho a arco de todo donde tienen, a ver si tienen el mismo sentido de seguridad. ¿A qué voy a esto? Ese es el riesgo que se expone cada escuela, independientemente si es público o privado. ¿Sí? Aunque vamos a hacer, vamos a hacer una sesión de preguntas. Vi que alguien levantó la mano. ¿Ya lo bajaron? Perfecto. Bueno, vamos a continuar. De todos modos, vayan. Ok, en una buena pregunta, Laura, en caso de las cámaras, vamos a tocar esa respuesta. Vuelven a hacer pregunta porque vamos a tocar el tema de las cámaras precisamente. Muy buena duda, Laura López. Muy bien. Entonces, para la ley también establece que debemos de analizar de riesgo y es la mejor manera de proteger los datos personales, porque si no valoro mi riesgo, ¿sobre qué voy a implementar una medida de seguridad? Yo he visto muchas pláticas de protección de datos, pero es poco les hablan de la gestión de riesgo, de la valoración de riesgo, porque el valorar el riesgo nos va a permitir implementar medidas de seguridad. Entonces tenemos que tener una radiografía, cuál es mi riesgo actual, y una radiografía después de un programa de protección de datos, cuál es mi riesgo después de ese, y lo debo de mantener y que ese riesgo no se involucre a un tono rojo. Esto se conoce como mapa de calor de riesgos, pero es una metodología que nos lleva a valorar esos riesgos de cómo estamos, ¿no? Entonces es importante que lo tomen en cuenta. Y una vez que ya tenemos ese análisis de riesgo, bueno, tenemos que tomar la decisión de si lo vamos a reducir, a controlar, a monitorear o a aceptar, y cómo lo vamos a reducir y cómo vamos a controlar y cómo vamos a monitorear ese riesgo. Pues lo vamos a hacer adoptando medidas de seguridad administrativas, legales, técnicas y físicas que nos permitan en un plan de trabajo llevarlo a cabo y que empiece a funcionar, que no se convierta en papel ahí guardado, sino que empiece dentro de las actividades y desempeño de cada uno de los colaboradores dentro de una institución educativa. ¿Esto en qué se traduce? Veámoslo más gráficamente, en que todo el proceso en el manejo de la información y de los datos personales en un sistema educativo,
pues voy a identificar desde el momento en que el padre de familia decide inscribir a un menor a una escuela donde obtenemos por diferentes documentos que le identificamos en protección de datos, medios de obtención, y de ahí se puede convertir en formato físico y digital. Y ahí empieza internamente a compartirse en el área administrativa, en equipos de cómputo, se empieza a compartir en la nube, en discos duros, en bases de datos, en expedientes físicos. Entonces hay que gestionar y recordemos que al estar en una ley de protección de datos, lo que se va a proteger es en dónde está almacenada en los procesos, en dónde está resguardada en el correo electrónico y algo bien importante que no dejen de perder de vista. Todos mis empleados, colaboradores o servidores públicos que de una u otra manera tiene acceso o manejo a datos personales. Por eso lo que explicaba la licenciada Claudia al inicio. ¿Qué es tratamiento? Y el tratamiento no nada más se refiere a cómo lo obtengo, sino se refiere a cómo lo custodio, lo conservo, lo visualizo, lo superviso, lo verifico y toda una serie de actividades, ¿no? Entonces, ante esto, también podemos estar ante un incidente. ¿Qué es un incidente? Pues que se nos perdió el expediente, que se nos perdió, se traspapeló el documento. Esa es una gestión de incidente. Entonces, ¿qué impacto tendría si no gestiono correctamente incidente? ¿Y qué repercusión tendría con el titular de los datos? En el padre de familia y lo más delicado, el menor de edad. Recordemos que el titular, sí es el titular, tiene esa figura ante la ley, pero ese titular se puede convertir en una persona afectada o ese titular se puede convertir en un denunciante. Entonces, el titular no nada más tiene una figura de titular, tiene una figura de titular afectado y tiene una figura de denunciante, ¿no? Por decir, en el estado de San Luis Potosí, en el sector público, pues lo van a denunciar ante la SEGAIP. En el sector privado lo va a denunciar ante el INAI. No hay que dejar de perder de vista esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tener un análisis de riesgo? Imagínense que yo me fui al centro aquí en Puebla y pues no analicé mi riesgo y pues se llevaron mi bicicleta, ¿no? Nunca medí todo el riesgo que podía representar, pero dije, la próxima vez no me vuelve a pasar y pues ahí ya apliqué el análisis de riesgo, la segunda vez ya no me robaron la bicicleta. Lo mismo debe de pasar en su entorno educativo. ¿Qué riesgos tienen ahorita y cómo van a gestionar esos riesgos para que no suceda eso, ¿no? Otro de las obligaciones son los derechos ARCO, lo han escuchado mucho, lo más importante, y no me quiero enfocar a qué es el derecho de acceso, rectificación, cancelación, me quiero enfocar a la gestión del derecho ARCO. ¿Qué tan preparado estoy para establecer procedimientos? Tengo procedimientos para responder dudas y quejas. ¿Sé dar respuesta en tiempo y forma a cada uno de los derechos? Mi forma de respuesta, ¿estoy preparado? ¿Simulé una respuesta de acceso legible y comprensible? Me queda claro que en el sector público pueden tener más experiencia. Pero en el sector privado, ¿qué tanta experiencia o qué tan preparados están si en este momento les hacen un derecho ARCO? Y sobre todo una revocación de consentimiento o una limitación de uso. ¿Cómo lo van a gestionar? ¿Quién es la persona que tiene la competencia, está preparada, tiene el procedimiento y tiene los documentos para dar respuesta en tiempo y forma? No olvidemos que esto nos abre la puerta a un requerimiento de la autoridad. Y bueno, también estamos ante un entorno de remisiones y transferencias. Las escuelas, tanto públicas o privadas, también tienen remisiones y transferencias. En las escuelas privadas, la remisión se da muchas veces y también en las públicas con proveedores que tienen acceso a datos personales. Voy a poner un ejemplo. En las escuelas, y lo vamos a ver en el punto 4, contratan proveedores que tienen datos personales, no nada más del padre o tutor, sino también de menores de edad, y no hay una regulación entre ellos. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad? La institución educativa. Y las transferencias, pues estamos ante una transferencia ante la SEP, ¿no? Algo bien importante también que hay que tomar en cuenta es que, y la misma ley lo prevé, que debemos de definir roles y responsabilidades. Es decir, cada persona que está en el área administrativa o un docente o un proveedor independiente y que tiene manejo o acceso a datos personales o supervisión,
debe de tener un rol y una responsabilidad y debe de asumir ellos en conjunto con el responsable de tratamiento. Entonces es bien importante que se tome en cuenta esto y también que dependiendo de la institución educativa, como debemos de contar con un oficial de protección de datos. ¿Y quién es el oficial? Seguramente han escuchado quién es el oficial. El oficial es la persona que les va a ayudar al interior de la organización a que exista una cultura, a que exista evidencia de que no nada más se tiene un documento, una política, un aviso de privacidad, a que en verdad se esté garantizando el derecho a la privacidad y la seguridad de los datos personales. Es el experto o se debe de formar como experto en protección de datos. De hecho, estamos trabajando con la asociación en crear un programa para el oficial de protección de datos para transferir ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Entonces, no olvidemos que todos los colaboradores o empleados asumen una responsabilidad en el manejo, uso de información confidencial y tratamiento de datos personales. Para esto debemos de contar con una matriz de responsabilidades que nos indique qué áreas están relacionadas en el manejo, uso, tratamiento y protección de los datos personales. Y bueno, la mayoría nos ha preguntado, ¿y por qué no es suficiente el aviso de privacidad? ¿Por qué nos dices tanto esto? Porque hay que verlo desde este punto. Es la punta del iceberg. Todo lo que está abajo es lo que les acabamos de explicar ahorita, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y mismo el INAI, y lo ha publicado en el tema en el diario oficial y lo ha dicho en pláticas tanto para sujetos obligados o regulados, que la mejor manera es un sistema de gestión. ¿Y por qué un sistema de gestión? Porque esa es la metodología que es adaptable a cualquier organización sin descubrir el hilo negro para la correcta protección de datos personales. Muy bien, vamos a entrar al tema 3, que son las consecuencias por conductas infractoras. No olvidemos que el incumplimiento de esto o la mala atención a un derecho ARCO nos puede llevar a un procedimiento de protección de derechos. ¿Qué es eso? Pues el inicio de una demanda ante la autoridad, ¿no? Que no se cumplieron las garantías del derecho a la privacidad y la protección de datos. Y del cual a partir de ese momento nos va a requerir la autoridad evidencia y nos va a requerir qué es lo que sucedió en cierto caso. Pero si en ese caso no existe evidencia o existió algo que se pueda visualizar que le faltó algo al sujeto regulado obligado, bueno, van a hacer un procedimiento de verificación. ¿Qué es eso? Llega la autoridad a hacer una auditoría, una verificación de cómo están las actividades de tratamiento dentro de la organización. Y bueno, si derivado de eso no, no se cumplió y no se demostraron las pruebas, pues va a haber una sanción. Y esto es un riesgo. Entonces, ante una gestión de riesgo, ¿cómo vamos a evitar que eso suceda? ¿Qué tan preparado está toda nuestra institución educativa y sobre todo nuestros colaboradores? Porque ellos son los que pueden poner en riesgo no a la institución educativa o los empleados o los servidores públicos. ¿Qué tan preparados, qué tan conscientes están en este tema? Muy bien. Entonces, también hay que tomar en cuenta que también existen delitos en materia de protección de datos, del cual, pues, aquí lo asumirán las personas que hayan cometido ese delito, del cual la mayoría de las personas, servidores públicos, desconocen que el uso indebido o con un fin de lucro de los datos personales están cometiendo un delito. Entonces, es importante que ellos estén conscientes y bueno, eso cómo se comunica por medio de la capacitación, de la concientización y por medio de contratos o instrumentos jurídicos. Y bueno, no hay que dejar de perder de vista que si caemos en esta condición, pues va a haber sanciones en el sector privado, pues hay multas desde 5,000 pesos, puede llegar hasta 40 millones de pesos, o en el caso de los servidores públicos, las multas lo pagan los funcionarios públicos, que puede llegar una multa hasta 144,330 pesos. Para que podamos entender esto, en un procedimiento de verificación, este es un caso real que lo pueden consultar en las resoluciones del INAI, donde se perdió un expediente automotriz. La autoridad, en este caso el INAI, le hizo una serie de requerimientos de cómo se perdió el documento, qué medidas de seguridad, que proporciona evidencia de capacitación.
y el no entregar evidencia de que funcionaba, y tenía aviso de privacidad, pero no entregó toda la demás evidencia, pues obviamente lo sancionaron. ¿Por qué? Porque no entregó su registro de actividades de tratamiento, no entregó evidencia de cómo tuvo el consentimiento, no entregó evidencia de cómo gestiona las incidencias, no entregó evidencia de las medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas, y mucho menos entregó un temario con las diapositivas y la acta de capacitación, incluyendo el resultado del examen de esa capacitación. Entonces, bueno, la multa terminó siendo alta, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a entrar al tema. En verdad, este tema, yo sé que van a decir, es un tema muy amplio, es muy largo. Van a ver las conductas que hemos nosotros visto y advertido en todo el sistema educativo. Y son más, pero tocamos las más relevantes. Ahorita la licenciada Claudia los va a platicar, pero lo hacemos con la finalidad de tomar conciencia y que ustedes puedan hablar en qué situación están. Insisto, al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas, también para los que nos están viendo en YouTube, pueden ahí hacer sus preguntas al final y con mucho gusto les daremos respuesta. Te cedo ahora la palabra, licenciada Claudia, y espero que les esté agradando todo este tema. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues continuamos con este tema. Como ven, bueno, pues hemos profundizado realmente en muchas de las cuestiones que dan para muchísimo tiempo, desde la pura normatividad y por supuesto los principios, los deberes, pues dan para una capacitación para una formación incluso mucho más intensiva. Pero bueno, dentro de todos estos casos que dentro de la experiencia tanto de Blindata como de IPIC que hemos tenido en el tiempo en el que cada uno hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo acciones de manera independiente y conjunta, pues las instituciones educativas no han sido algo ajeno, ¿no? De lo que nos hemos pues dado la tarea de poder acompañar en algunos procedimientos. Lo primero, bueno, pues es la carencia de análisis organizacional. Yo creo que algo de lo que vemos cada vez que nos acercamos a una institución educativa es que la protección de los datos personales todavía no está dentro de esta estructura organizacional precisamente como un tema que se tiene que conocer por todos, que debemos, y no nada más me estoy refiriendo al sector administrativo de la institución, sino que también debe de conocerlo los padres de familia, por supuesto los alumnos y todo el entorno que colabora en este ecosistema educativo. Entonces, ¿cómo va a llegar este análisis organizacional si no involucramos, bueno, primero si no lo tenemos mapeado el tema y dos, pues si no involucramos a todos los que inciden precisamente en este... en este mapa, ecosistema, cadena, como le quieran llamar, dentro de su organización. No hay este análisis de realmente cuál es la importancia, el impacto, los procedimientos, la tecnología, las personas que colaboran. Hay una falta de investigación de las actividades de tratamiento y análisis, identificación de procesos, brechas y evaluación de cumplimiento. Aquí la recomendación que podemos ver junto con estas carencias es que en la mayoría de las ocasiones no se involucran a estos tres elementos indispensables que son procesos, tecnología y personas. Si uno de los tres falta, difícilmente vamos a poder llevar a cabo la identificación de estos elementos indispensables, primero como son las actividades de tratamiento. Es decir, pensamos que entra el dato personal o los datos personales de un alumno y entonces llegan a lo mejor por parte de la oficina de admisiones, cuando muy probablemente ya se llevó a cabo algún otro procedimiento, un proceso previo, como alguien que va a pedir información o alguien que fue a hacer un examen de admisión y que finalmente no se quedó. Entonces, eso quiere decir que ya hay una recolección, entonces a lo mejor ya hubo otro tipo de actividades dentro del tratamiento y no nos damos cuenta, ¿no? Y mucho menos, bueno, pues analizamos o identificamos todos estos procesos que se llevan a cabo y que pueden llevar también o que pueden dar como consecuencia una brecha
¿no? En el tratamiento, una brecha de seguridad y, por supuesto, la evaluación del cumplimiento. ¿Qué tanto cumplo con todo lo que la normatividad me impone? Que, como bien lo dijo Alejandro, yo creo que en el 99.9% de las personas físicas y morales que nos han tocado acompañar, definitivamente creen que el aviso de privacidad es igual a una política de privacidad o que es igual a cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales, y no hay nada más alejado de la realidad que eso. Como podrán ver, bueno, pues Alejandro ya les comentó muchas de las aristas que deben de cubrirse para poder, pues así como que apenas aterrizar lo mínimo indispensable, porque depende mucho de cuál sea la actividad y los procesos y la tecnología que utilice la institución pública o privada en materia educativa. No se tienen identificados y documentados las políticas, procesos y procedimientos. Entonces, si no sabemos cuáles son, pues mucho menos tenemos documentado, no tenemos una base, no tenemos nada que acudir que nos diga dónde están esas políticas en materia de protección de datos, cuáles son los procesos que se llevan a cabo y cuáles son los procedimientos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque para sector público o en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, sí está dentro de la normatividad contar con estas herramientas que tengan registrado, ¿no? Cuáles son estas políticas, procesos y procedimientos, que es el documento de seguridad. Entonces, no nada más son, insisto, estas actividades que de manera proactiva nosotros querramos hacer, sino que también tenemos que ser muy conscientes de cuáles son las exigencias o cuáles son todas estas obligaciones que nos impone la propia normatividad que ya está vigente en nuestro país. El aviso de privacidad se ha elaborado sin bases. Pues claro, si no sabemos cuáles son los datos personales que recolectamos, cuáles son los procesos a través de cuáles los recolectamos, cuáles son las fases del tratamiento que se lleva a cabo en mi institución. No tenemos documento de seguridad, es decir, no hay una política de actuación y por supuesto ni de consecuencias, y tampoco para incidentes en materia de alguna filtración en protección de filtración de datos personales de usuarios, proveedores o trabajadores, que obviamente cada uno también lleva sus procesos diferentes. Pues eso quiere decir que nuestro aviso de privacidad seguramente no sirve. Y no nos sirve pues porque no es acorde con la actividad, con el giro, con los procesos que lleva a cabo mi institución educativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa mucho? Que efectivamente contratamos primero pues algún despacho, alguna persona que se dice especialista, que realmente no conoce del tema y que nos dice, sí, claro, no te preocupes, un aviso de privacidad es lo más fácil del mundo, yo te lo hago y para mañana lo tienes listo. ¿Y qué pasa en muchas ocasiones? Que ni siquiera también se acude a un profesional que no solamente tiene que ser de derecho, sino que debe también acompañarse de otro tipo de disciplinas, como es la técnica, por poner un ejemplo, además de la administrativa. Y entonces, bueno, pues estos pseudo profesionales, no te preocupes, yo para mañana lo tengo, sacan alguno de internet, o insisto, alguien también del administrativo dice la escuela, no tenemos dinero para pagar algo así, que ni siquiera sabemos o investigamos cuál es el costo de un documento de este tipo, como es un aviso de privacidad, lo bajamos de algún sitio de internet, hacemos este cambio de los datos y pensamos que por arte de magia está listo el aviso. Pues así como dice el INAI, pues te aviso que no solo es el aviso, porque faltan muchas otras cosas detrás, como nos lo explicaba Alejandro, pues en el aviso se sostienen precisamente todas las demás acciones que se llevan por parte de la institución. En las inscripciones, no se pone a disposición el aviso de privacidad y no se obtiene correctamente el consentimiento. Probablemente muchos de los que estamos aquí somos padres de familia y pudieran preguntarse, ¿me pusieron a disposición el aviso de privacidad? O a lo mejor sí, nunca lo leí, porque eso también pasa mucho, que no leemos este tipo de documentos que nos ponen a nuestro alcance para saber de qué manera van a tratar nuestros datos personales. Y si sí lo pongo, ¿bajo qué mecanismos?
estoy asegurándome que efectivamente mis usuarios, mis clientes, mis proveedores, mis empleados tengan este acceso libre, ¿no? A este documento tan importante y, por supuesto, para la obtención correcta del consentimiento. ¿Y por qué? ¿De qué depende el consentimiento? Pues de muchas cosas. Depende del tipo de datos que estamos recolectando, como pueden ser datos sensibles como lo son los datos de salud, por poner un ejemplo que por ley siempre serán sensibles. ¿Cuántos datos de salud recabamos de nuestros alumnos? Por supuesto, de nuestros trabajadores, de alguno que otro proveedor para darle acceso a las instalaciones de la institución educativa y que no obtenemos de manera correcta el consentimiento porque ni siquiera sabemos cuál de ellos tenemos que utilizar, si tiene que ser un consentimiento tácito, expreso, si tiene que ser por escrito, si hay algunos otros medios que pudiéramos tener al alcance para llevar a cabo este consentimiento, como son las propias videograbaciones de voz o algunas otras herramientas, ¿no? Como la propia biometría. Entonces, esto también no lo tenemos nada en el radar. No se obtiene el consentimiento para clases y reuniones virtuales. Bueno, yo creo que de esto nos podemos carcajear todos porque seguramente no hubo nada de eso y vimos muchísimos ejemplos chuscos, otros no tanto, de niños, adultos, de todos los que padecimos la contingencia y que nos trasladamos, insisto, de todas nuestras actividades físicas a tenerlas de manera 100% en línea o ahora tal vez de manera híbrida y que seguimos con lo mismo, ¿eh? No obtenemos el consentimiento para clases y reuniones virtuales con algo tan sencillo como contar con un aviso de privacidad simplificado corto que nos remitan al integral, obviamente a un aviso de privacidad integral con base en los procesos que tiene nuestra institución en materia de protección de datos personales. Y además tampoco tenemos nada de control de lo que pasa con las videograbaciones de las clases. Esto también es algo que hemos perdido el control por mucha falta de conocimiento, falta de capacitación de los dos lados, tanto del docente, de la institución educativa, que a lo mejor no se ha dado la tarea de investigar cuál es la trascendencia de este tipo de actividades, pero también nosotros mismos como titulares de los datos que no le hemos dado este valor, ¿no? A nuestra privacidad y que dejamos que se vean muchas cosas de nuestra vida privada a través de este tipo pues de videoclases, ¿no? De clases virtuales o homeschooling o como ustedes quieran determinar. Se toman y publican fotografías sin evaluar el riesgo, sin consentimiento del padre o tutor. Bueno, pues esta es la razón por la cual las instituciones educativas más se sancionan por parte del INAI. Por supuesto, me refiero a las instituciones de sector privado, porque pues de sector público no hay este tipo de sanciones económicas para la institución educativa, sino como les refirió Alejandro, pues va directo al bolsillo del servidor público. Pero, insisto, tenemos cero reglamentación en uso de dispositivos móviles, por poner uno de muchos ejemplos, y en donde el maestro le toma las fotografías que le place, ¿no? Y no digo que sean para beneficios insanos o para cuestiones negativas, sino pues que muchas de las ocasiones lo hacen con la menor intención de que la mamá lo vea, de que pueda obviamente justificar el avance de un proyecto o en fin, ¿no? Con la mejor de las intenciones, lo hacen con celulares o con dispositivos móviles personales que ni siquiera son de propiedad o uso de la institución educativa y entonces se pierde por completo el control de este tipo de imágenes. Tenemos que pensar en estos riesgos como la pérdida del propio dispositivo móvil, que hay un acceso no autorizado o un hackeo, si lo quieren llamar así, o bien alguna otra actividad que ponga en riesgo al menor de edad que han estado filmando, fotografiando por una circunstancia que a lo mejor incluso ni siquiera es del conocimiento de la institución educativa. No existe aviso de privacidad para el sistema de videovigilancia. Esto es algo que también es muy recurrente en las instituciones educativas
públicas y privadas, en donde ya desde que accedemos vemos que hay una camarita en un lado, en otro, pero no vemos el aviso y tampoco lo exigimos. Pero también cuando lo exigimos, ojo, porque la reacción inmediata que yo creo que es ante el susto, la sorpresa, el desconocimiento, el no saber qué decir porque no tenemos idea de lo que nos están hablando cuando nos preguntan por un aviso de privacidad, hasta vemos a la gente que se molesta, ¿no? Le pedimos, oye, ¿dónde está tu aviso de privacidad? Y bueno, yo he tenido también muchas experiencias personales, bueno, y en la escuela de mis hijos no se diga, pero hay quien dice, bueno, es que yo no voy a hacer un mal uso de tus datos. Sí tengo el aviso, pero no sé dónde está y ahorita no me voy a poner a buscarlo. O sea, aparte como si nos estuvieran haciendo el favor, cuando realmente es una obligación de ley y por el cual cualquiera de nosotros pudiera denunciar a las instituciones educativas por el simple hecho de no contar con un aviso de privacidad, no solamente para el sistema de videovigilancia, sino para cualquier actividad que se realiza ante la recolección de un dato personal. La videovigilancia hace eso, que al instante pues se recolecte algo tan importante como la imagen, ¿no? Y que nos hace además identificables, como pueden ser algunas otras características, como puede ser un tatuaje, una cicatriz, alguna marca en la piel, en fin, insisto, que no nos identifican plenamente, pero que la suma de varias características nos hace plenamente identificables. Se publican fotografías de menores de edad en redes sociales sin el consentimiento del padre o tutor. Igualmente, estas son de las conductas más sancionadas por el INAI en sector privado. De la que no se puede escapar, sector público, estoy segura que se estarán pues llevando a cabo análisis, pues obviamente ya en un nivel pro persona por parte del INAI y de los órganos garantes locales para que las instituciones educativas del sector público no se escapen a las sanciones, sino que por el contrario tengan el mismo nivel de responsabilidad y respuesta que el sector privado. Y aquí pues también se nos hace muy fácil. Creo que podemos entrar a cualquier perfil, porque además no solamente tienen una red social, sino que por lo menos tienen Facebook, Instagram, YouTube, ¿no? LinkedIn y pueden, Twitter y pueden sumarle las que ustedes gusten y manden, en donde además son plataformas en donde se utilizan procesos o mecanismos que son mucho más profundos y que ni siquiera sabemos ese grado de profundidad como lo es el de reconocimiento facial que tiene el propio Facebook. Es decir, mi hijo no tiene una cuenta, pero la institución educativa ya le está creando una huella digital de la que yo no estoy enterada o con nosotros como padres no estamos enterados y además no dimos el consentimiento. Esto, además, lejos de eso, además de la sanción que pudiera pagar un servidor público de su bolsillo o de lo que le puede pegar, obviamente, en lo económico a la institución privada, pues resulta que pudiéramos ocasionar un daño mucho más grave que ese y que es irreparable como alguna circunstancia que pueda llegar a ser motivo de una viralización y que pues implique una violación de derechos humanos para el menor o para su propia familia, ¿no? Y acabamos de ver un caso muy lamentable de unos chicos que en una institución educativa, unos chicos de sexto de primaria abusaron de uno de primero de primaria, videograbaron el evento y lo subieron a unas redes sociales que no es para niños, como lo es TikTok, en donde, bueno, pues también vemos estos concursos recurrentes que organizan las instituciones públicas con un desconocimiento tremendo de los límites de participación en edad por parte de los menores de edad. Se publica el listado de padres deudores, eso también contraviene por el lado que ustedes quieran la ley en materia de protección de datos, o sea, vulnera la privacidad de los padres de familia en donde se implican varios datos personales y es algo también muy recurrente, generalmente lo vemos en las escuelas públicas. Se efectúan actividades de cobranza familiares conocidos empleadores de aquí, desde la propia recepcionista que le pasamos la lista del papá con el teléfono, el monto de la deuda, o bien hay instituciones educativas que recurren también a despachos de cobranza para que lleven a cabo esta actividad.
Y entonces se hace ahí un uso indebido o un tratamiento indebido de datos personales, porque todas estas actividades también deben de estar contempladas en el aviso de privacidad, que generalmente nadie lo tiene ahí incluido. Se contratan proveedores de tecnología como encargados de tratamiento sin evaluar el riesgo, y yo les puedo decir por experiencia propia, pues que se contratan plataformas digitales en donde no se observa que sean plataformas que cumplan en materia de protección de datos personales. ¿Cuál es la recomendación que da el propio INAI? Que cualquier tipo de proveedor, principalmente cuando se trate de servicios de almacenamiento en la nube o que pueden ser de algún contrato de servicios en la nube, que sea almacenamiento o cualquier otro, pues siempre se verifique que cumplan con la normatividad mexicana en materia de protección de datos, aunque sean empresas o plataformas que tengan origen extranjero. Entonces, esto pasa muchísimo, además de que la mayoría de estas plataformas cuentan con procedimientos ARCO, bueno, con procedimientos para hacer valer los derechos ARCO, algunos verdaderamente absurdos, es decir, dan, por ejemplo, un servicio a través de plataformas digitales y resultan que para hacer valer un derecho ARCO hay que ir presencialmente al otro lado de la República para ello. Pero eso no lo ve quien lo contrata, pues tienen que exigirle a cualquiera de sus proveedores que cumpla, así como que cumpla con Hacienda, que cumpla en materia de privacidad. Se contratan proveedores para tomar fotografías en eventos escolares. Esto es otra de las cosas que lo hacemos desde nuestros propios eventos familiares y tampoco tenemos este tipo de cuidado, pero mucho ojo, ¿no? Para tomar fotografías. ¿Cuál es la reacción de muchos papás, de muchos maestros, de muchos directores? Volvemos otra vez, ¿no? A la alta dirección, que a veces pues es mucho más fácil o más cómodo taparnos los ojos y decir, bueno, pues no importa, todo el mundo lo hace, todos los papás van a venir y van a filmar con su celular y lo van a subir a redes sociales y nosotros no lo podemos controlar. Claro que se puede controlar si tienes un reglamento de uso de dispositivos móviles y por supuesto de toma de fotografías y la manera en que puede compartirse. Y precisamente para que pueda deslindarse la institución educativa de un posible daño serio a un menor de edad o a alguna familia o incluso a la propia institución educativa. Todos los proveedores deben de cumplir con estas normas. Y además, tampoco se hacen valer otro tipo de procedimientos, es decir, ya me diste un servicio, pues quiero que no resguardes el video, las fotografías que tomaste, precisamente por seguridad de los propios menores. Roles y responsabilidades. En la mayoría de las escuelas no se capacita al personal administrativo y docente en materia de gestión y protección de datos personales. Tampoco contamos con instrumentos jurídicos como son los convenios de confidencialidad, las cláusulas de confidencialidad en contratos laborales y muchos otros que puedan darle a conocer a nuestro personal administrativo y docente cuáles son las obligaciones, las responsabilidades, las consecuencias, pero también los mecanismos a seguir para que se resguarden los derechos de todos, tanto de mis propios docentes porque son empleados y por supuesto que son titulares de datos personales, como de los proveedores, como de los menores. Algo tan simple, los proveedores de los garrafones de agua, los de la basura, los de las papitas de la tiendita que entran, les hemos dicho que no pueden utilizar sus dispositivos móviles para que no le tomen fotografías a nuestros alumnos, a nuestros docentes. Desorganización en oficinas y puestos de trabajo, gestión documental es algo que también tiene que ser la base de cualquier política de privacidad y por supuesto de ciberseguridad. Y pues sin esto es imposible garantizar todos los procesos que tienen que ver con el ejercicio de los derechos ARCO. Difícilmente dar el acceso pleno, ¿no? A los datos personales de una persona que no sé dónde están, ni quién los tiene, ni por qué los tiene ahí, o por cuánto tiempo, o bajo qué procesos los tiene, ¿no? Y si se conservan, en fin, volvemos a involucrar personas, tecnología y procesos. Ausencia de evaluaciones de desempeño, supervisiones y auditoría, ni siquiera contamos con diagnósticos básicos, con diagnósticos de cumplimiento en las 3 materias, que puede ser desde archivo, protección de datos y ciberseguridad, de evaluaciones de desempeño, todo lo que implica también capacidades profesionales, supervisiones y auditorías, es decir, tenemos a alguien que tenga la capacidad de hacer una auditoría en estas materias o si contratamos a alguien externo. No se evalúa y aceptado el riesgo por
la alta dirección. Creo que esto es algo importantísimo, hablar de estos temas con quien toma decisiones es complejos y no se ha tenido contacto con este tema, y si no se conocen las obligaciones legales que se tienen, porque ya no se trata nada más de un querer hacer o de una voluntad positiva, proactiva, en beneficio de todos, sino, insisto, esto es algo tan importante y tan elemental como cumplir con Hacienda, con el registro de la persona moral, y con todos estos trámites. Ausencia de medidas de seguridad administrativas, físicas, técnicas y de ciberseguridad. Nadie casi las tiene, a duras penas tenemos así como que el oficial obviamente de seguridad, que es el que está ahí, que nos abre y demás. Algo tan simple como portar las USB, que todo el mundo llega, lo pone en cualquier equipo y se lleva toda la información. Tampoco tenemos procedimientos para alta y baja de empleados, en fin, ¿no? Cuestiones muy básicas bueno, pues nos llegan a pasar todos los días. Los dejo con este dato: el 95% de los incidentes de seguridad de la información se deben a fallas humanas, principalmente por ignorancia. No precisamente porque hubo un acceso indebido, porque llegó un hacker y se llevó la información o la encriptó, ¿no? Bueno, uso indebido de datos personales por parte de un colaborador con la finalidad de acoso. Acoso, venganza, son de las cuestiones que más sucede. También les decimos mucho que no hace falta que un cliente sepa mucho de datos personales, sino, como lo comentaba en el ejemplo hace un ratito Alejandro, falta que haya un trabajador o un ex empleado o un cliente o usuario molesto para que esto sea un detonante en perjuicio de la institución pública o privada en materia educativa y en cualquier sector. Entonces, esto pasa muchísimo. Hay muchos ejemplos. Bueno, aquí hay alguno que también tenemos aquí para que puedan verlo, pero me les voy a platicar también uno muy rápido de una institución bancaria. También está en la página del INAI, en donde, bueno, pues resulta que alguien va al banco, quiere hacer un trámite, en donde obviamente pues deja su nombre y teléfono, entre muchos otros datos, y resulta que pues en cuanto sale del banco, esta clienta femenina o del género femenino, pues empieza a recibir mensajes de WhatsApp invitándola a salir el ejecutivo del banco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso quiere decir que no hay esta capacitación, que no hay esta sensibilización y esta formación profesional profunda de cuáles son los deberes, las obligaciones y, por supuesto, las consecuencias. Cuando hablamos de seguridad, siempre el eslabón más débil, como les comentaba, pues es el empleado. ¿Por qué? Por desconocimiento, por errores. Algo tan simple como el borrado seguro de nuestras bases de datos, la actualización de los mismos, que se hacen bases incluso alternas con el desconocimiento de los propios jefes, en fin, ¿no? Todo esto, e impacta precisamente por esta falta de liderazgo, en donde la alta dirección pues está pues muy ausente. No existen evidencias de cumplimiento, no hay bitácoras de cada una de las acciones que se llevan a cabo en protección de datos, y es muy importante que sepan que todo esto no es por una cuestión solamente de seguridad, de seguimiento, sino que es una obligación de ley también contar con todas estas evidencias si es que llegara una verificación por parte del órgano regulador, sea local o sea federal. Falta de planeación, pues si no tenemos en el mapa el tema, pues difícilmente lo pondremos dentro de nuestras metas, objetivos, planes de capacitación, en fin, ¿no? O sea, de verlo desde el inicio hasta el fin del ciclo escolar, qué es lo que va pasando con este tema y cómo puede seguir evolucionando. Bueno, pues está este tipo de procedimientos que tenemos tanto en sector público como en sector privado, que pueden hacer valer una denuncia. Si bien es cierto, pues el INAI no tiene oficinas para poder llevar a cabo las denuncias en sector privado en ningún estado de la República. Se puede hacer a través de medios tecnológicos, a través de la plataforma de Prodatos, que se tiene en la propia página del INAI, se puede acceder. Aquí vienen, bueno, pues, ¿qué es lo que puede suceder? Pues desde que se presente incluso una solicitud de derechos ARCO, que muchos de los avisos de privacidad le ponen de manera, pues,
obviamente mintiendo que tienen un departamento de protección de datos, un encargado cuando no existe ni lo uno ni lo otro, y entonces cuando llega un correo con la solicitud de derechos ARCO, pues resulta que nadie lo vio y entonces ya se nos fueron los tiempos de respuesta o respondimos algo que no tiene nada que ver porque desconocemos por completo el tema, y esto quiere decir que no hubo un acompañamiento con capacitación al momento de la implementación del aviso de privacidad, entre muchas de las otras cuestiones que implican la propia política de protección de datos para la institución. Y bueno, pues de ahí pueden venir muchísimas consecuencias, ¿no? Y ver desde, bueno, aquí está un poco de cuál es el tamaño de la brecha, desde el análisis situacional, la política de privacidad, procedimientos de derechos ARCO, sistema de gestión de seguridad, de protección de datos, que recordemos que el sistema de gestión también es una obligación que impone la ley en materia de protección de datos en posición de sujetos obligados, el esquema de autorregulación que está principalmente dirigido al sector privado y por supuesto los incidentes o vulneraciones de seguridad. Entonces el sistema de gestión pues ahora ha venido a plantear una solución que como decía Alejandro, bueno pues es muy adaptable a cualquier institución de cualquier sector, sea público, sea privado, de cualquier naturaleza o actividad, pero bueno, hay que llevarla a cabo paso a pasito, ¿no? No es algo tan sencillo ni tan a corto plazo, pero obviamente se puede llevar a cabo con acciones muy firmes. Evitar simulaciones en seguridad, como les comentaba, bueno, desde poner el correo con un área que no existe en nuestra institución, dando incluso falsas expectativas a nuestros proveedores, a nuestros usuarios, a nuestros empleados. Hagamos este primer ejercicio. Bueno, si yo soy empleado de una institución educativa, pues de qué manera se están cuidando mis datos, ¿no? Por parte de la institución para la cual laboro. Y si soy un director o si estoy en este nivel de alta seguridad, bueno, ¿qué se ha hecho de aquí para abajo para poder cumplir con todo esto que me impone la ley y mucho más, ¿no? Y bueno, pues de ahí, insisto, bueno, pues se simulan muchas cosas, hacemos como que cumplimos, pero pues realmente no se cumple casi con nada. Entonces los voy a dejar ahora también con otras recomendaciones que nos hace favor de dar Alejandro. Muy bien. Ya estamos en las etapas finales. Igual vayan haciendo sus preguntas. Con mucho gusto estamos para apoyarlos, responder todas las preguntas que tengan. Espero que puedan compartir. Y si no tienen preguntas, ¿qué les pareció? Nos gustaría al final su participación. ¿Qué les pareció? ¿Qué les podremos apoyar desde la asociación? Algunos comentarios de retroalimentación. Bien, vamos a ir cerrando los temas. Recomendaciones. Bueno, la primera recomendación que les hacemos es, hay muchas guías, hay mucho material, sí es mucha lectura. A nosotros siempre nos has dicho, Alejandro, ¿por qué das un curso de 1 hora, hora y media? ¿Por qué no en 30 minutos? El tema de protección de datos es un tema demasiado amplio que incluye, como lo mencioné al inicio, incluye principios de administración, principios tecnológicos, principios de ciberseguridad, principios de seguridad física, principios de auditoría, de control interno. Ahorita están recibiendo una empapadita nada más de todo lo que es, pero es un tema demasiado amplio y obviamente dependerá de la organización y el tamaño de la organización llevarlo a cabo. Pero como primer recomendación, vean las guías, vean la ley, vean el reglamento, estén en el sector público o privado. Y bueno, con mucho gusto desde la asociación podremos estarnos apoyando. ¿Por qué el sistema de gestión, como lo mencioné anteriormente? Otra recomendación, apéguense un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque es la metodología. O sea, imagínense ustedes desarrollar una metodología para hacer su programa de protección de datos. En desarrollar su propia metodología les va a llevar 1 año fácil. ¿Para qué descubrir ese famoso dicho del hilo negro, no? La metodología aquí está, es un sistema de gestión. Y si no lo tienen, nosotros tenemos un programa de acompañamiento para decirles qué se hace, cómo se hace y en qué momento se hace, cómo se documenta, cómo se integra el documento de seguridad o su manual de cumplimiento. Y lo vamos haciendo porque al final lo que a nosotros nos interesa es transferir conocimiento. Por decir, en mi caso particular, tengo más de 10 años de experiencia haciendo esto. Entonces, tenemos todo para hacerlo. Y algo bien importante, un programa de protección de datos es un traje a la medida, apegándonos a esta metodología, ¿no?
hay que también considerar implementar las medidas de seguridad desde el tratamiento de los datos y recordemos, como lo mencionamos desde el inicio, ¿a dónde aplico las medidas de seguridad, Alejandro? Pues a todos tus formatos, medios de obtención, computadoras, a las redes, a los archiveros, a los discos duros, a la información que tengo con proveedores, inclusive, pues en mi caso, tengo mi hijo en la escuela privada y en la escuela privada tienen dos plataformas, una para clases, una para las boletas, una para mi estado financiero, si les debo o no les debo, y otra para todo el tema educativo. Entonces es un proveedor y uno, aunque presta el servicio aquí, pero está en Colombia el servicio, entonces hay datos míos y de mi hijo en Colombia. Entonces, ¿qué estoy haciendo ante esos datos? ¿Colombia me va a respetar? ¿O la empresa aquí o los datos biométricos? Inclusive yo atendí una escuela que tenía el control de acceso por datos biométricos, pero el servicio era de Costa Rica. Entonces los datos biométricos vivían en Costa Rica. Si aquí no quisimos el PANAU por el riesgo al dato biométrico, que me puedo cambiar mi clave, una clave muy sencilla, pero no puedo cambiarme la huella digital. Y se puede imprimir el látex. Hay un caso aquí en Puebla, búsquenlo, servidor público detenido por huellas clonadas en el IMSS, porque las imprimió y checaba por los médicos faltistas. Entonces, no olvidemos que el tema de protección de datos involucra proteger esos almacenamientos y esos equipos y esos sistemas del cual estamos dando tratamiento a los datos. Otra recomendación vital, y tenemos ya programas de capacitación en la asociación, la capacitación. La capacitación es vital. Y de hecho, yo formo parte de la red Conocer. Soy capacitador certificado por Conocer y vamos a certificar también competencias. ¿Y qué es una competencia? Y ustedes que están en el sistema educativo lo van a conocer perfectamente. ¿Qué es el saber? Que tiene que ver con los conocimientos, el saber hacer, que tiene que ver con el desempeño, destrezas y habilidades, y el saber ser, que tengo actitudes, hábitos y valores. Y fíjense este detalle, les voy a poner un ejemplo bien claro que nos pasó en una escuela que por eso inclusive saqué a mi hijo de esa escuela privada. En los consejos técnicos se ventilan muchas cosas, inclusive temas delicados de salud. Entonces, imagínense, la escuela tenía aviso de privacidad, pero en ese consejo técnico se ventiló de un problema que tenía una alumna, pero no quedó en el consejo técnico, además era un tema de radiopasillo y de chismerío que sucedió en toda la escuela y generó una discriminación. Entonces, ¿dónde están las actitudes y hábitos y valores desde el director a los profesores y a todos los demás? Entonces, toda capacitación debe de ir desde un enfoque de competencias, porque ese enfoque de competencias es lo que nos puede llevar a un nivel de adquirir unas nuevas competencias en materia de protección de datos que no corran el riesgo como empleados o como profesión que hubo una divulgación indebida, y sobre todo es lo que va a garantizar que su política y programa de protección de datos funcione, porque al final el recurso humano es el que logra el cumplimiento de la ley. Si no existe capacitación, porque una cosa es concientización, es decirles una plática, esta plática es de concientización. Una capacitación es cómo van a dar a conocer el aviso de privacidad, cómo van a integrar el expediente. Y recordemos que en el sector privado, indirectamente nos aplica la ley de sujetos obligados porque con quien compartimos es con la SEP y la SEP le aplica la ley de sujetos regulados. Entonces, ¿cómo voy a llevar a que esto suceda? ¿Y cómo superviso políticas de evaluación? ¿Y cómo voy a medir? Porque lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se administra y lo que no se administra tiende a fracasar. ¿Cuál es tu indicador? Hagamos un ejemplo. Hoy, ¿cómo estás en esta tarde? ¿Bien, mal o más o menos? Pero es en un indicador del 10, que me digas bien, bien, en un 1 al 10 es del 1 o 10, porque puedo estar bien, pero en una calificación 5. Entonces, una recomendación que pueden empezar inclusive es capacitación, inclusive cómo hacer un aviso, cómo identificar las actividades de tratamiento, cómo atiendo el derecho a ARCO. Insisto, es un tema que va, digamos, como a la carta, vamos a decir, pero la capacitación es vital.
Obviamente contar con políticas y procedimientos. Ahí tenemos una participante, una bebita. Ahí se nos pueden apoyar con el micrófono, pero es bueno que adquiera habilidades en protección de datos. Apegarnos a las políticas, pero ¿cómo voy a apegar a las políticas si no las tengo hechas? Entonces tengo que tener políticas para apegarme y dárselas a conocer al personal y que las firmen. Porque imagínense, por decir, con esto les voy a poner un caso que me pasó con un médico, que hicimos todo un programa de protección de datos. El médico era cirujano y una persona se fue a hacer, una dama, hojalatería y pintura, o sea, fue a arreglarse, y la asistente en pasillo hizo público con otras asistentes y otros médicos ahí en el Hospital Ángeles, pues de todo lo que se había hecho. Se dan cuenta, demandan al doctor, y pues obviamente me llama el doctor y me dice, Alejandro, tengo un problema, me están demandando porque violé, y ahí era una demanda no nada más ante la autoridad, sino por reparación del daño. Y fuimos, y no, pues el doctor cumple, aquí está su manual de cumplimiento, aquí está esto, aquí está lo otro, y algo bien importante, le demostramos que la empleada estaba capacitada, que estaba supervisada, que su examen sacó 10 en el examen, en varios exámenes. Entonces, la empleada en su argumento es que yo no lo sabía, no coincidía porque en su examen sacó 10, entonces, ¿cómo es que no lo sabías? Entonces, es bien importante tener todo un programa de protección de datos. Como mencionamos al inicio, en la planeación debe de haber un acompañamiento. Por decir, sí, inclusive en un acompañamiento, en un plan de trabajo que nosotros hacemos junto con la asociación, puede haber variables que no estén consideradas desde el diagnóstico. Entonces, pues lo vemos lineal, ¿no? En el inicio, del 1 al 10 o del 1 al 5 son estos pasos y me voy a ir fácil. La realidad es que puede tener muchos cambios o muchas situaciones que no se previeron o que están sucediendo y no se consideraron en el diagnóstico. Entonces hay que subsanarlas y crear un programa, pero es más difícil hacerlo solo que lo hagas con alguien que ya tiene experiencia haciendo esto. Entonces, mi recomendación es busquen, en la asociación estamos para apoyarlos, o si no, busquen un experto, pero que les entregue un certificado que es experto. Porque en el mercado hemos visto muchos que, como bien lo mencionó la licenciada Claudia, pues yo te hago el aviso, sí, pero pues, demuéstrame que tienes un certificado, no una constancia de escuchar, o sea, que en verdad sabes hacerlo, muéstrame experiencia que sabes hacerlo, ¿sí? ¿Y en qué tiempo? O sea, alguien que les da un aviso sin un diagnóstico, sin actividades de tratamiento, va a estar mal el aviso, porque no va a considerar nada del inventario de datos. Recomendaciones generales para todos ustedes, pues hay que cuidar la privacidad del entorno personal y familiar. Y esto es bien importante porque inclusive con su personal administrativo o docente, si no estoy consciente en mi entorno de privacidad personal o familiar, pues no voy a estar consciente menos en una institución educativa, porque si yo publico mis cosas personales, familiares en una red social, pues voy a vulnerar lo mismo. Si no cuido mi esfera más íntima, que es la familia, pues mucho menos voy a cuidar lo que es una institución educativa. Y es una estadística, ¿eh? Estar consciente de la realidad, no te dejes engañar, estamos ante un entorno de riesgos, de ingeniería social, de phishing, de engaños, entonces podemos caer en esa situación, ¿no? Hay que estar atentos. Evitar el exceso de la confianza en redes sociales y web. No basemos la seguridad basada en la confianza porque eso no va a ayudar en nada. Siempre hay que mantener el control de la información. Hay que mantenernos informados en fuentes confiables. Cuando hagan consultas, asegúrense que sea una fuente confiable en la página web. Inclusive enséñenle a sus alumnos desde la escuela que desde ahí debe salir inclusive este tema, esta cultura. El INAI ha propuesto dar pláticas de protección de datos a los alumnos y no saben cómo cambia la seguridad, inclusive en la familia, entre ellos, en este ambiente tan inseguro que estamos viviendo ahora. Destruye la información de manera segura, desde tu casa, en la escuela, en todo momento. De hecho, no sé si han visto un reportaje donde ahora inclusive llegamos al grado que si recibes un paquete, porque estamos ante un comercio electrónico,
cortan o quitan las etiquetas para obtener datos personales y después dicen, ¿y cómo tuvieron mi teléfono y cómo me llamaron? Pues es que tiramos una caja, un paquete que recibimos donde está mi nombre, mi teléfono, mi dirección, inclusive la forma de pago, ¿no? Y hay gente que se dedica a eso porque los datos personales también tienen un valor hasta para fines de extorsión. Apegarse a las políticas de privacidad y seguridad, o sea, hay que generarlas y apegarse y comunicarlo. Asegurarse de verificar a quién le proporcionamos datos personales, que sea la persona autorizada. Estar alerta entre cualquier amenaza o riesgo y comunicarla o gestionarla o ver qué impacto tendría si hago una cosa o no. Y bueno, ante esto, ya para abrir el tema de las preguntas, pues también hay un programa de Ciperaprendo que ahorita Claudia les va a compartir dentro de las recomendaciones. Bueno, les vamos a platicar un poco entonces de que ahorita que preguntaban, bueno, ¿y cómo le hacemos con la capacitación, que es clave? Bueno, pues en la asociación y obviamente, bueno, pues Blindata es parte de este programa, es un partner ancla para poder ejecutarlo. Tenemos este programa que lo hemos diseñado con más de 2 años de trabajo, en donde hemos hecho una comparativa con programas de este nivel, no solamente en Latinoamérica, que prácticamente hay muy pocos, sino que lo hemos hecho junto con otros programas a nivel Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, bueno, España principalmente también, en donde vemos que hay esta necesidad por parte de las instituciones educativas que va mucho más allá de la protección de los datos personales, en donde puede ser que constituya la propia médula de la actividad en otros sectores tan indispensables como es la propia ciberseguridad. Les dejamos aquí este dato en la mesa, en donde, bueno, pues el objetivo más vulnerable en el 2021 para ciberdelincuentes fueron precisamente las instituciones educativas. Mucha gente decía, bueno, pues el aumento de los delitos a través de medios digitales subieron un 600%, y decían, no puede ser que haya tanto ciberdelincuente. Bueno, la razón de esto fue que como la mayoría nos migramos a nuestra actividad a través de medios digitales, pues obviamente la delincuencia también se migró a Internet, ¿no? Para poder llevar a cabo este tipo de actividades ilícitas. Entonces, no hay más. Sin embargo, también vemos que se han llevado a cabo este tipo de conductas porque hay una ausencia por parte de las instituciones educativas en programas de crianza, alfabetización e higiene digital, es decir, que no damos estas herramientas, damos sí el dispositivo, damos la computadora, damos la tableta, damos el dispositivo, sea escritorio o móvil, pero no damos el acompañamiento. Y entonces vienen estos riesgos donde son cada vez más altos, solamente por poner algunos aquí, como el ciberacoso, el grooming, sexting, phishing, que eso también es muchísimo para los adultos, el aislamiento, las ciberadicciones, la suplantación de identidad, entre, insistimos, bueno, muchas otras. Este es nuestro programa que se los compartimos con mucho gusto, que incluye, bueno, pues estas etapas en donde empezamos con un diagnóstico en ciberseguridad y protección de datos. También lo podemos ampliar a archivos, si es que lo requieren. Ya tuvimos una experiencia con una universidad en donde pues nos llamaron para realizar el diagnóstico en materia de protección de datos y nos fue imposible porque no sabían dónde estaba su información y sus flujos precisamente de datos dentro de la propia universidad. Entonces tuvimos que hacer primero un diagnóstico en materia de archivos, así que también puede componerlo. Y bueno, pues también diagnosticamos en cuanto a las capacidades digitales que tienen los chicos y a nivel administrativo, y también hacemos una encuesta con padres de familia para saber cuáles son las necesidades, para involucrar a todos, obviamente los actores del ecosistema educativo. También están incluidos no solamente los padres, los maestros, el administrativo, sino que también incluimos abuelitos y a cuidadores. Sabemos que hoy en día muchos de los abuelos o bien se contrata un cuidador en específico para que lleve a cabo este tipo de labores como el acompañamiento en tareas o actividades por las tardes a través de dispositivos móviles, y es importante pues contar con esta capacitación de acuerdo al rol que cada quien desempeña en acompañamiento con los menores y con los adolescentes.
Posteriormente el diagnóstico, es decir, sabiendo cómo están, qué es lo que tienen, cuáles son los pasos que han dado, si están completamente en cero, si tienen un camino recorrido, cuál es lo rescatable de ahí o si realmente han hecho un muy buen trabajo y simple y sencillamente hay que darle continuidad. Bueno, pues establece un programa personalizado en donde responde a necesidades muy específicas, de acuerdo obviamente a lo que arroje el diagnóstico. Les damos a conocer cuáles son las soluciones en materia de protección de datos y en ciberseguridad. En protección de datos, obviamente encaminado a un programa de compliance normativo o de cumplimiento legal, para que estén al 100%, y en materia de ciberseguridad, pues obviamente con nuestro personal técnico especializado para saber pues de en qué punto del riesgo están y cuáles los espacios a rellenar, ¿no? Para que obviamente se puedan mitigar todos estos riesgos. Y por supuesto ponemos un programa de sensibilización y capacitación para las familias, insisto, en el que incluye a los chicos, a los papás, abuelos, cuidadores, y por supuesto un programa de capacitación para los maestros y para el sector administrativo, para que cada quien en el ámbito de sus atribuciones y competencia pueda tener pues este conocimiento para llevar a cabo su labor de la manera más óptima posible. Posteriormente del diseño del programa, pues se lleva a cabo la implementación. Generalmente lo hacemos de 2 a 3 meses, en donde, bueno, pues se lleva a cabo a la par, cada quien en su sector, es decir, pues se va llevando a cabo en el sistema de gestión de protección de datos, ver todo lo que haga falta, la capacitación para docentes, sector administrativo, y al mismo tiempo pues estamos capacitando a papás, abuelitos, ya conforme pudimos ver las necesidades y que se han establecido en el programa. Después se hace la evaluación de resultados bajo pues estos dos mecanismos, que es primero el de Prevengo, que damos seguimiento en ejecución de las soluciones que se plantearon en este programa personalizado. Sugerimos protocolos de prevención y actuación para situaciones de riesgo detectadas. Esto es algo que también vemos que en México casi no hay este tipo de protocolos. De repente tenemos un ciberacoso y no sabemos para dónde voltear, no sabemos a quién hablarle primero, si a los papás, si al otro maestro, si al niño. Luego estamos muy confundidos, ya no sabemos quién es la víctima o quién es el victimario. Y obviamente también aquí incluye esta otra etapa importantísima, que es, bueno, que reacciono para verificar la implementación de todas estas soluciones. Se evalúa el progreso de los usuarios y obviamente pues se tiene que ver un antes y un después. Y bueno, pues se hace la ejecución, un análisis de la ejecución de todos los protocolos de mitigación de riesgos. Es un programa muy completo, en donde la escuela puede tener pues este desarrollo integral en algo tan importante como ahora lo son las habilidades digitales, y obviamente la preparación de ciudadanos digitales, que pensamos que nada más, insisto, pues es darle el equipo y el acompañamiento donde están, ¿no? ¿A poco a ustedes les darían a sus hijos un vehículo sin primero haberles enseñado a manejar, o les hubieran dicho que cruzaran la calle sin enseñarlos cómo hacerlo, o los hubieran aventado a una alberca, ¿no? Sin que primero aprendieran a nadar? Pues esto es exactamente lo mismo, darles un dispositivo móvil o un dispositivo de escritorio fijo. Finalmente, bueno, pues se otorga este sello de certificación al que concluye exitosamente todo este proceso, y obviamente que los avale como un centro educativo ciberseguro, en donde todos aprendemos a través de la protección de datos y la ciberseguridad, que esto no es solamente como para llevar a cabo un proceso de tiempo, sino que lleva implícito algo para toda la vida, para todos, ¿no? Y que obviamente pues implica competitividad, confianza, y algo tan importante hoy en día como es la innovación. Entonces, pues esto es lo que nosotros tenemos en nuestro programa. Para quien lo haya preguntado y a quien le interese, bueno, ahí están los datos de la asociación y nos puede contactar con mucho gusto y se los podemos explicar en su institución con mucho gusto. Y bueno, pues finalmente, pues yo quisiera dejar con esta frase a Alejandro, antes de entrar a las preguntas y respuestas. Sí, gracias, Claudia. Pues cómo ven, cómo vamos.
Vamos bien, ya vamos a cerrar, vamos a entrar a la sesión de preguntas. Lo único que quiero compartir para cerrar con nuestra plática de hoy, esta tarde tan amena, es que pues el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo, ¿no? Entonces siempre hay que gestionar riesgos, hay que hacerlo. Los riesgos los vivimos en todos los días. Yo siempre les platico, hasta yo como padre de familia, no nada más con mi hijo cuando lo voy a inscribir a una escuela, sino mi hija que está en edad de tener novio o posiblemente marido, pues hasta gestiono el riesgo, ¿no? De que no le vaya a tocar un baquetón o el riesgo ahorita en cierta edad que digo, híjole, ya estoy pasando el quinto piso, ¿no? Entonces, en nuestra vida siempre hay riesgos y también al tener una organización, al ser un director, al ser un profesionista, estamos en riesgos. ¿Y por qué hay que gestionar los riesgos? Porque pues podemos construir toda una reputación en 20 años, como bien lo mencionamos, pero en 5 minutos la podemos arruinar y a lo mejor no por intención ni por descuido o desconocimiento, como el caso de la señorita youtuber de Just Stop, que ella argumentaba que cayó en la cárcel inclusive. Y ella argumentaba, pues yo no la violé, yo no cometí un delito, no, yo no lo hice, pero su conducta la llevó y sus conductas y comentarios la llevó a que sí cometieron un delito. Entonces, siempre hay que estar atentos hasta riesgos y en el tema educativo no somos ajenos a ellos, ¿no? Entonces, con esa reflexión los quiero dejar. Y ahora sí, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Veo unas en el chat. También si quieren participar, para los que están por Zoom, pueden abrir su micrófono. Nada más les pedimos que sean breves para darle espacio a los demás. Y a los que nos están viendo por el canal de YouTube también pueden hacer sus preguntas y las vamos a ir gestionando. Al final, nuestro objetivo es que junto con Claudia podamos resolver de todas sus dudas y con mucho gusto podemos apoyarlos.